Sergio Ramos ha roto el silencio, y sus palabras sobre Raúl Asencio y su caso ante la justicia han encendido las redes. No ha dicho nada explícito, pero todos sabemos a qué se refería. En este vídeo te contamos exactamente qué ha dicho Ramos, por qué sus declaraciones han puesto en jaque al vestuario del Real Madrid, y lo más fuerte. Al final del vídeo te revelamos un dato oculto sobre Asencio que podría cambiarlo todo sobre su caso, y sobre su futuro como futbolista. Así que quédate hasta el final, porque te va a sorprender. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Suscríbete si tú también crees que Asencio debería ir a prisión. Y si piensas lo contrario, déjalo en los comentarios. Abrimos debate. Durante los últimos meses, el nombre de Raúl Asencio había empezado a sonar con fuerza entre los aficionados más atentos al fútbol base del Real Madrid. Un central con físico dominante, liderazgo en defensa, buen trato de balón, el típico perfil que gusta tanto a la prensa como a los entrenadores. No era un jugador mediático, pero en los pasillos de Valdebebas se hablaba de él como uno de esos diamantes en bruto que el club quería pulir con calma. Y no era para menos. El chaval había demostrado que tenía nivel para más. Subía con regularidad a entrenar con el primer equipo, incluso llegó a debutar en partido oficial. Todo parecía ir encajando, su progresión era constante, la confianza del cuerpo técnico era evidente y, para redondear el panorama, llegó una convocatoria con la selección española. No la sub-19 ni la sub-21. Hablamos de la absoluta. Un sueño cumplido a los 20 años. Pero como pasa tantas veces en el fútbol, y en la vida, lo que construyes durante años se puede tambalear en cuestión de días. De un momento a otro, Raúl Asencio dejó de ser noticia por sus acciones dentro del campo. Las menciones que antes eran sobre estadísticas, rendimiento o análisis táctico empezaron a virar hacia otro tipo de titulares. Titulares mucho más incómodos. Mucho más pesados. De esos que ya no aparecen solo en medios deportivos, sino también en medios generalistas, en debates de tertulias nocturnas, y en grupos de WhatsApp. El detonante fue una denuncia. Una situación privada, fuera del ámbito deportivo, que activó una investigación por parte de la justicia. Desde entonces, su nombre ha estado vinculado a un asunto complejo, delicado y que ha provocado una auténtica tormenta en su entorno profesional. Por respeto, por ética y también porque el caso aún está abierto, no vamos a entrar en los detalles. Pero lo que sí se puede decir es que no se trata de una simple polémica ni de un malentendido banal. Hablamos de algo que ha hecho que su imagen pública se tambalee, y que muchos empiecen a cuestionar no solo su papel en el vestuario, sino su futuro como futbolista. Y lo curioso es que, pese a todo esto, Asencio sigue dentro de la dinámica del equipo. No ha sido apartado. No ha dado declaraciones. No ha pedido perdón. Ni ha intentado explicar nada públicamente. Su entorno guarda silencio. El club, también. Y mientras tanto, él sigue saliendo en las convocatorias, como si nada. Pero claro, el vestuario no es ciego. Ni mudo. Ni sordo. Los jugadores lo comentan. El ambiente ya no es el mismo. Ese joven al que muchos veían como un posible líder del futuro, ahora es observado con recelo. Hay miradas frías. Silencios tensos. Y compañeros que prefieren mantener distancia. Porque más allá de lo que ocurra en los tribunales, lo que se comenta en los pasillos es que hay cosas que no se pueden permitir, al menos si quieres vestir la camiseta del Real Madrid o la de la selección española. Y fue precisamente uno de los grandes capitanes de ambos equipos, Sergio Ramos, quien rompió el silencio con unas declaraciones que, aunque no nombraban a nadie, eran todo menos neutras. Su mensaje fue claro: el escudo del Madrid no se puede manchar. Y la camiseta de la roja no es para cualquiera. Y cuando Ramos habla, el vestuario escucha. Sergio Ramos. Un nombre que pesa. Que impone. Que representa no solo títulos, sino carácter, liderazgo y, sobre todo, principios. Puede gustarte más o menos su estilo dentro del campo, pero si hay algo en lo que coinciden sus admiradores y detractores es en que nunca se esconde. Cuando hay algo que no le cuadra, lo dice. Cuando ve algo que no encaja con los valores que él mismo ha defendido durante más de 15 años con la camiseta del Real Madrid y de la selección española, levanta la voz. Y esta vez, lo ha hecho. En las últimas semanas, Ramos ha aparecido en varias entrevistas, encuentros informales y eventos futbolísticos. Lo habitual. Pero hubo una intervención concreta que lo cambió todo. No fue un escándalo mediático. No hubo gritos, ni titulares escandalosos. Fue una frase. Breve. Fría. Cargada de intención. Llevar este escudo no es solo marcar goles o hacer buenas entradas. Es representar unos valores. Boom. Silencio. Y después, la tormenta. No dijo nombres. No hizo falta. En el vestuario del Madrid, en la federación, en las oficinas de prensa, todos sabían perfectamente a quién se refería. Y es que, aunque Ramos ya no vista la blanca, sigue siendo una figura de autoridad moral para muchos dentro del club. Un faro. Un veterano que, aunque esté alejado del foco principal, no ha dejado de observar.
Dicen que esta frase la soltó después de que le preguntaran, en confianza, por la presencia de Raúl Asencio en los entrenamientos y en las convocatorias de la selección. Su respuesta no fue un no comment. Fue un dardo. Una sentencia. Y lo más potente de todo, lo hizo sin levantar la voz. Sin caer en el morbo. Pero con la contundencia de quien ha levantado Champions y ha sangrado por ese escudo. Y claro, cuando Ramos habla, los ecos se multiplican. Fuentes cercanas al vestuario afirman que su comentario ha generado una división silenciosa. Por un lado, hay jugadores, los más veteranos, que entienden y comparten sus palabras. Que creen que llevar el escudo del Real Madrid conlleva una responsabilidad que va más allá del rendimiento deportivo. Que implica ser ejemplo, dentro y fuera del campo. Que cuando hay una investigación seria sobre ti, aunque seas presunto, lo mínimo que deberías hacer es dar un paso al costado, aunque solo sea de forma temporal. Por otro lado, también hay quien cree que Ramos ha sido demasiado duro. Que se está metiendo en asuntos que ya no le competen. Que el club tiene sus mecanismos internos y que el caso de Asencio aún no ha sido juzgado. Pero incluso los que piensan eso, reconocen que el comentario ha dolido. Que ha hecho pensar. Y hay más. Ramos no se ha limitado al Real Madrid. También ha lanzado una indirecta, muy directa, a la selección española. En otra intervención pública, dijo: "La roja es de todos, pero no todos están preparados para llevarla". Otra frase. Otro misil. Otra sala llena de gente que bajó la mirada. Porque la convocatoria de Asencio con la absoluta llegó en un momento muy sensible. Cuando las noticias sobre su caso empezaban a salir del círculo del fútbol para instalarse en la opinión pública. Cuando los comentarios de los aficionados ya no eran sobre si era rápido o se anticipaba bien, sino sobre si era moralmente aceptable que siguiera representando a todo un país. Y ahí es donde Ramos, con su historia y su autoridad, volvió a marcar el terreno. Él sabe mejor que nadie lo que significa llevar esa camiseta. Ha estado en mundiales, en Eurocopas, en finales imposibles. Ha cantado el himno con los ojos cerrados y las venas hinchadas. Para él, representar a España es una cuestión de honor. Y no está dispuesto a ver cómo ese honor se pone en riesgo por decisiones cuestionables. Dicen que esta crítica ha llegado también a oídos del seleccionador. Que dentro del staff técnico hubo debates. Que algunos creían que lo mejor era evitar polémicas y no convocarlo. Pero al final, se apostó por el perfil deportivo. Por la presunción de inocencia. Y mientras tanto, la sombra de Ramos se hace más y más larga. Lo que ha dicho, sin decirlo, ha abierto una grieta. Una grieta entre el deber profesional y el juicio moral. Entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Porque si Ramos, con todo lo que representa, cree que hay jugadores que no deberían llevar ciertos escudos en ciertas circunstancias, es imposible ignorarlo. Y eso está calando. En el vestuario. En la grada. En las redes. En el cuerpo técnico. Y, sobre todo, en la opinión pública. Porque la gente escucha a Ramos. Puede no estar de acuerdo con él, pero lo escucha. Y si alguien como él, que ha levantado la Copa del Mundo y ha sido capitán del club más grande del mundo, dice que hay líneas que no se pueden cruzar. ¿Qué mensaje estás mandando si permites que se crucen? Ahora la pelota no está en los pies de Raúl Asencio. Está en los despachos. En las decisiones que tomen quienes lideran el Madrid y la selección. Porque mientras él sigue entrenando y jugando, el entorno empieza a preguntarse, ¿de verdad vale la pena el riesgo? Cuando uno piensa en lo que significa el madridismo, piensa en valores que van mucho más allá del talento o del número de títulos ganados. Se habla de entrega, de respeto, de compromiso, de ejemplo. El Real Madrid no es solo un club, es una institución que, por historia, exige que quien se ponga su camiseta entienda el peso que lleva encima. El que no lo entiende, queda fuera, tarde o temprano. Y ahí es donde la figura de Raúl Asencio empieza a tambalearse. Porque sí, futbolísticamente tiene condiciones. No hay dudas de que es un defensa con proyección, fuerte, rápido, inteligente tácticamente. Pero el madridismo no se mide solo en rendimiento deportivo. Se mide en cómo te comportas dentro y fuera del campo. En cómo llevas el escudo. En lo que representas cuando lo llevas. Las palabras de Sergio Ramos no vinieron por casualidad. No son una reacción impulsiva. Son una declaración de principios. Ramos no es solo una leyenda blanca, es el capitán con mayúsculas. El que levantó Champions con el brazo vendado, el que salió a jugar lesionado, el que defendió a sus compañeros a capa y espada, pero también el que siempre exigió que quien vistiera la camiseta blanca estuviera a la altura en todos los sentidos. Cuando dijo aquello de «El Madrid no necesita a gente que manche el nombre del club». No estaba hablando del rendimiento deportivo. Estaba hablando de algo más profundo. De la reputación. Del legado. De los valores que él, y muchos otros antes que él, han construido con sangre, sudor y lágrimas. Y aunque no lo nombró directamente, nadie dudó de que se refería a Raúl Asencio. Dentro del club, este comentario no ha pasado desapercibido. De hecho,
ha generado una especie de terremoto interno. Porque hay una corriente de jugadores y empleados que creen que el club ha actuado con demasiada pasividad. Que mientras los medios, las redes y hasta la opinión pública ponen el foco en la polémica, el club ha optado por seguir como si no pasara nada. Hay entrenadores que prefieren no tocar el tema. Que se centran en lo deportivo y evitan lo extradeportivo. Hay compañeros que prefieren callar. Que no quieren meterse en líos. Pero también hay voces, dentro del vestuario, que empiezan a incomodarse. Que sienten que el simple hecho de compartir vestuario con alguien rodeado por una polémica tan delicada los pone en una posición incómoda. Porque el madridismo no es solo ganar. Es saber cómo se gana. Es mirar al lado en el vestuario y sentir orgullo. Es saber que tu compañero te representa también cuando apaga las luces del estadio y se va a casa. Y cuando esa confianza se pierde, la grieta empieza a abrirse. El club, por ahora, ha optado por el silencio. Pero el silencio no siempre es neutral. A veces, también comunica. Y en este caso, muchos entienden que seguir alineando a Asensio mientras su imagen pública está deteriorada, puede interpretarse como una forma de complicidad, o al menos de indiferencia. Y eso, para muchos aficionados, es inaceptable. Porque el Real Madrid no es solo un club de fútbol. Es una institución que, por historia y por prestigio, debe ser un referente moral, no solo deportivo. Y si la situación dentro del Madrid ya es tensa, la cosa se complica aún más cuando hablamos de la selección española. Porque una cosa es representar a tu club, pero otra muy distinta es representar a tu país. La camiseta de la Roja no solo es un símbolo deportivo, es un emblema nacional. Y cuando la polémica llega ahí, el foco se vuelve mucho más agresivo. Raúl Asensio fue convocado recientemente con la absoluta. Una noticia que, en cualquier otro contexto, habría sido motivo de celebración. Un reconocimiento a su rendimiento y a su progresión como jugador. Pero en este caso, la convocatoria fue recibida con sorpresa, y con bastante polémica. ¿Por qué se convoca a un jugador que está en el centro de una investigación pública? ¿Por qué poner el escudo de la selección en el pecho de alguien que, al menos en este momento, genera más dudas que certezas? ¿De verdad no había otros jugadores en su posición que pudieran haber ocupado ese lugar sin cargar con una mochila tan pesada? Estas son las preguntas que muchos se hacen. Dentro y fuera del vestuario. Y una vez más, fue Sergio Ramos quien puso sobre la mesa lo que muchos no se atrevían a decir en voz alta. En una entrevista posterior, dejó caer otra de esas frases suyas que parecen simples, pero que dicen mucho más de lo que aparentan. La Roja es de todos, pero no todos merecen llevarla. Otra vez sin nombres. Otra vez con un mensaje nítido. Una advertencia disfrazada de reflexión. Un golpe directo a la conciencia colectiva de quienes toman decisiones en el ámbito de la selección. Porque si algo sabe Ramos es lo que cuesta ganarse el respeto con la Roja. Él estuvo en las malas, en las eliminaciones tempranas, en las críticas feroces de la prensa, pero también estuvo en lo más alto. Campeón de Europa. Campeón del mundo. Capitán de una generación dorada. Él entiende mejor que nadie que esa camiseta no se regala. Se gana. Y se cuida. Y aquí es donde el mensaje cala. Si Ramos dice que no todos están preparados para llevarla, ¿qué está diciendo de los que sí la están llevando actualmente? ¿Qué dice de quién permitió esa convocatoria? ¿Qué dice del silencio que se mantiene desde la federación? Porque la polémica con Asensio no es solo un asunto judicial. Es un asunto simbólico. De imagen. De credibilidad. De lo que representa el equipo nacional para millones de personas. Y no basta con decir es presunto. Porque aunque legalmente sea correcto, mediáticamente es devastador. Y moralmente, para muchos, inaceptable. Varios jugadores han preferido no opinar públicamente, pero en privado, se comenta que la presencia de Asensio ha generado incomodidad. Que ha afectado el ambiente. Que ha obligado a muchos a caminar sobre hielo fino, evitando ciertos temas, ciertas preguntas, ciertas conversaciones. ¿Puede un jugador rendir al máximo cuando sabe que todo el mundo lo está mirando no por cómo juega, sino por lo que ha hecho, o supuestamente ha hecho, fuera del campo? ¿Puede un grupo construir unidad cuando hay una presencia que divide? Estas son las preguntas que se hacen en la federación. O al menos, que deberían hacerse. Y si alguien como Sergio Ramos ya ha alzado la voz, es probable que otros sigan el mismo camino. Porque, como él mismo dijo en su día, hay decisiones que no hacen ruido cuando se toman, pero lo hacen cuando se pagan. A veces, una sola frase lo cambia todo. A veces, una sola voz puede sacudir los cimientos de una institución entera. Y eso es exactamente lo que ha pasado con las palabras de Sergio Ramos. Porque lo que él ha dicho no es solo una opinión. Es una declaración de guerra moral. Es un punto de inflexión. Es, posiblemente, el inicio de un debate que llevaba demasiado tiempo esperando en silencio dentro del fútbol español. Su frase, aparentemente simple, ha retumbado en cada rincón de Valdebebas, de Las Rozas, de los despachos, de los platós de televisión, de los grupos de WhatsApp, y sobre todo,
de la conciencia colectiva del fútbol español. Llevar este escudo no es solo marcar goles o hacer buenas entradas. Es representar unos valores. Esa frase, dicha por cualquier otro, habría pasado como una frase bonita de motivación. Un titular vacío. Pero dicha por Sergio Ramos, cambia completamente el contexto. Estamos hablando de uno de los capitanes más legendarios de la historia del Real Madrid. Un jugador que ha sangrado literalmente por su equipo. Que ha jugado infiltrado, lesionado, medio roto, solo para estar presente en los momentos clave. Una figura que, nos guste o no, representa el madridismo más puro, más duro, más real. Y cuando él dice que no todo el mundo merece vestir esa camiseta, está diciendo que hay alguien que la está deshonrando. Y ese alguien, sin nombrarlo, todos saben quién es. Lo interesante es que Ramos no ha hecho un escándalo mediático. No ha dado una exclusiva. No ha buscado cámaras. Lo dijo natural, como quien suelta una verdad que lleva tiempo sabiendo, pero que hasta ahora había guardado por respeto. Y ahí está el poder, en la naturalidad con la que soltó un mensaje que para muchos debería haber salido de la boca del propio club. Y aquí viene lo más grave, el silencio del Real Madrid. Porque ante todo este ruido, ¿qué ha hecho el club? ¿Ha salido Florentino Pérez a marcar postura? ¿Ha habido algún comunicado? ¿Algún gesto de responsabilidad? Nada. Silencio absoluto. Como si ignorarlo hiciera que el problema desaparezca. Como si bastara con no mirar para que no exista. Y eso, para muchos, ha sido aún más doloroso que las propias acusaciones contra Asensio. Porque cuando tu club, el que presume de valores, de historia, de señorío, guarda silencio ante una situación que mancha su nombre, el mensaje es claro: el escudo está en venta. O al menos, es negociable según el talento que tengas. La frase de Ramos, sin decirlo explícitamente, lo que hizo fue levantar ese telón de hipocresía que lleva demasiado tiempo instalado en el fútbol. Porque no es la primera vez que pasa. Ya ha habido casos anteriores donde jugadores han sido protegidos por su calidad mientras tenían procesos judiciales abiertos. Donde se priorizó el rendimiento a corto plazo sobre la imagen a largo plazo. Donde se escondió la vergüenza detrás del número de minutos jugados o de los goles marcados. Y Ramos ha dicho basta. Ramos ha encendido la luz. A partir de ahora, cualquier jugador joven que suba al primer equipo sabrá que no basta con jugar bien. Que hay una lupa sobre su comportamiento, sobre su madurez, sobre sus decisiones fuera del césped. Que no puedes aspirar a ser el futuro del club si estás protagonizando el tipo de titulares que ningún niño debería leer. Y lo que es más importante, ha puesto a los dirigentes contra las cuerdas. Porque ahora ya no pueden decir que no sabían. Ya no pueden hacer como si no pasara nada. Si siguen ignorándolo, si siguen permitiendo que todo continúe como si aquí no hubiera ningún problema, entonces se convierten en cómplices. En parte activa del deterioro ético del fútbol español. Y lo mismo aplica a la selección. A la federación. A los responsables de convocar. A los que eligen qué jugadores representan a todo un país. Porque si tú convocas a alguien rodeado por una polémica tan seria, sabiendo lo que implica, sabiendo lo que genera, entonces estás tomando una postura muy clara. Estás diciendo que el talento importa más que la ética. Y eso, en el fútbol moderno, es una bomba de relojería. Porque los niños imitan. Las gradas observan. Los medios lo multiplican. Y la sociedad lo juzga. Y es aquí donde se abre un debate que va mucho más allá de Raúl Asensio. Esto ya no es un caso aislado. Es un espejo en el que se está mirando todo el fútbol español. ¿Qué tipo de deportistas queremos crear? ¿Qué tipo de referentes estamos promoviendo? ¿De verdad vale todo si juegas bien? Sergio Ramos ha plantado la semilla del debate. Ahora queda saber si crecerá, o si, como tantas veces, lo taparán con césped nuevo y titulares vacíos. En el fútbol, los errores se pagan con tarjetas. Amarillas. Rojas. Dobles amonestaciones. El reglamento está claro. El árbitro señala. El VAR revisa. El público silba o aplaude. Todo parece controlado. Medido. Justo. Pero fuera del campo, no hay árbitro. No hay VAR. No hay repeticiones. No hay líneas de fuera de juego. Lo que haces fuera del césped no lo corrige nadie en tiempo real. Y ahí es donde se ve de verdad quién eres. No como jugador, sino como persona. Raúl Asensio está viviendo una situación que va mucho más allá del fútbol. No se trata de si marca bien, si intercepta balones o si tiene buena salida desde atrás. Se trata de otra cosa. Se trata de lo que representa cuando sale a la calle con el escudo del Madrid o de la selección en el pecho. Y cuando el propio Sergio Ramos, el capitán de capitanes, dice que hay límites que no se deben cruzar, es porque ya se han cruzado. Llevar este escudo no es solo jugar bien. Es representar unos valores. La roja es de todos, pero no todos merecen llevarla. Frases que no son simples frases. Son una llamada de atención. Un toque de queda moral. Un mensaje que dice, basta ya de mirar hacia otro lado. Porque el fútbol no puede seguir siendo cómplice.
No puede seguir premiando a quienes no entienden lo que significa ser referente. No puede seguir protegiendo a quienes no están a la altura del honor que exige esa camiseta. Y esto, lo creas o no, es mucho más grande que Asensio. Esto va de lo que queremos que sea el fútbol a partir de ahora. Un deporte de talento, sí, pero también de principios, de responsabilidad, de respeto, de justicia. Y lo más irónico de todo es que, en esta historia, el que más claro lo ha tenido ha sido un veterano que ya ni siquiera está en la plantilla. Ramos ha dicho lo que nadie se atrevía a decir. Y ha hecho lo que nadie más quiso hacer, decir la verdad cuando más duele. Porque en este juego, hay errores que se corrigen con una sanción. Otros, con un cambio táctico. Pero hay errores, que te persiguen toda la vida. Y para esos errores, ni el VAR puede salvarte.